Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Alcázar Bravo. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este trabajo es para la materia de Estadística Inferencial con el maestro Juan Morales. Muy bien, en este trabajo estaremos tocando los ejercicios o los temas de la unidad 3 que se titulan Análisis de varianza. Muy bien, comenzamos con el primer tema que dice análisis de varianza de un factor. Dice, definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F o distribución de Fisher. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. Y 2. Los valores de F no pueden ser negativos. Como nos damos cuenta aquí en la imagen, nos dice que no es simétrica. Es sesgada hacia la derecha. Y únicamente únicamente valores no negativos. Eso quiere decir que en los análisis de varianza de un solo factor solo puede haber números positivos o después del cero. ¿Y con qué se refiere a que es simétrica? Que el valor de P y el valor de Fisher no van a ser iguales en ningún momento. Muy bien. Dice, definiciones. El método del análisis de varianza es un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis que de 3 o más medidas poblacionales son iguales. Hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a la media 2, que es igual a la media 3. Hipótesis alterna plantea que la media 1 es diferente a la media 2, que es diferente a la media 3. Un valor P pequeño como de 0.5 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula o de igualdad de medidas. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como 1 mayor al 0.5, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medidas. ¿A qué nos referimos? Que si el valor de P en este punto, o en algún ejercicio, algún problema que lleguemos a tener, el valor de P llega a ser menor que nuestro valor, en este caso nos pone como ejemplo el 0.5, la hipótesis nula no hay suficiente información para rechazarla. Lo que diría que si el valor de P es menor a nuestro punto, al valor de Fisher, quiere decir que hay información suficiente para confirmar que los valores o las medias son iguales. Sin embargo, si el valor de P es mayor que el valor de Fisher, habría la información suficiente para nosotros poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos diría que todos los valores de la media son diferentes. Dice, el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medidas poblacionales por medio del análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas en una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en desaceleración en pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G sería una palmada en la espalda, que equivale a 4.1 G. Desplomarse en una silla,
que equivale a 10.1 Gs, y bajar un escalón que equivale a 8.1 Gs. Muy bien. Llegamos al primer ejercicio de este tema, de análisis de varianza de un solo factor. Dice, ejemplo de mediciones de desaceleración en pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Muy bien. Para realizar este ejercicio primero vamos a pasar al programa de Minitab, donde ya están los... Ya son los datos aquí, los de auto compacto, auto mediano y auto grande, que son los que tenemos aquí. Son 10 muestras de cada uno. Primero vamos a pasar a hacerle una prueba que damos aquí en estadísticas, ANOVA, en prueba de igualdad de varianza. Que esto es para determinar si la varianza o las desviaciones estándar de dos o más grupos difieren. Aquí, por default, nos arrojaría primero los datos de respuesta que están en una sola columna, pero para este caso vamos a usar que los datos de respuesta están en una columna separada. Y estaremos seleccionando las tres columnas. Desde este punto no estaremos modificando nada, le daremos aquí en aceptar. Y nos arrojaría aquí el método que dice que la hipótesis nula significa que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna que por lo menos una varianza es diferente y con un nivel de significancia de alfa de 0.05. Los intervalos de confianza de Bonferroni del 95% de desviación estándar. Dice, nos muestra que el auto compacto con un número de datos de 10 con una desviación de 4.39823 y un intervalo de confianza de 1.84062 a 13.8176. Si nos damos cuenta, como les decía al principio del tema, los análisis, la división o la varianza de un solo factor no pueden ser negativos. En este caso nos damos cuenta que tanto en la desviación estándar como en los intervalos de confianza no hay ningún punto que sea negativo. Todos están por encima del 0. Y el valor de P es mayor en pruebas, en el método de comparaciones múltiples y en el Levene nos damos cuenta que el valor de P es mayor que nuestro nivel de significancia del 0.05, lo cual nos estará diciendo que no hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, en la cual nos dice que todas las varianzas son iguales y que sí existe la información suficiente para aceptar la hipótesis alterna, la cual nos dice que al menos una de las varianzas es diferente. Aunque nos podemos dar cuenta aquí en la gráfica que hay una igualdad que dice aquí prueba de igualdad de varianza, auto compacto, auto mediano, auto grande, múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar con el alfa de 0.05. Nos damos cuenta que a pesar de que los intervalos son largos, los datos ninguno da por menor del 0. Todos se mantienen y de cierto modo hay cierta igualdad entre ellos debido a que se encuentran unidos en un mismo punto. Después de esto pasamos aquí en estadísticas, en ANOVA, en un solo factor que dice que determina si las medidas de dos o más grupos difieren. Vamos a darle en datos de respuesta que están en una columna separada y vamos a elegir lo que es
las tres columnas. En opciones, un nivel de confianza del 95%, está bien. Vamos a hacer las comparaciones con los procedimientos de 2K, Fisher, Dunet, el MCB de HSU y con todas las gráficas. Aquí en las gráficas de residuos vamos a poner que son las 3 en 1 y le damos en aceptar. Bien, primero nos arroja el método, donde nos dice la hipótesis nula y la hipótesis alterna y el nivel de significancia del 0.05. Después nos dice información del factor. Nos dice que el factor es de 3 niveles y los valores son del auto compacto, auto mediano y auto grande. El análisis de varianza, que dice que la fuente es el factor, nos da la fuente, el error y el total. El valor de F o de Fisher nos arroja que es de 4.09 con un valor de 0.028. Este valor aquí nos está diciendo que es menor que nuestro nivel de significancia de 0.05. Por ende, existirá la información suficiente para no rechazar la hipótesis nula, que nos dice que todos los valores son iguales, o todas las medias en este caso son iguales. En el resumen del modelo, nos damos cuenta que la S, la media cuadrada ajustada y la media cuadrada predeterminada, nos da los datos aquí, que es de 23.27, 17.59 y después nos da 5.27. En las medias, el auto compacto con 10, que en los 3 puntos, que son de 10 datos, nos damos cuenta que los valores no difieren mucho, que de cierto modo están unidos y se encuentran en sus desviaciones estándar, están muy cercanas y coinciden en sus intervalos de confianza del 95%, de lo cual nos dice que de 100 datos, el 95 de ellos estos datos se compararían o estarían muy juntos. En comparaciones de parejas de Turkey, que dice agrupar información utilizando el método de Tunkey y un nivel de confianza del 95% con el factor del auto compacto, auto mediano y auto grande, nos da una medida, o nos da a entender aquí que el auto mediano tiene datos que pueden compararse con o pueden interferir entre el valor de los autos compactos, pero también puede interferir con la agrupación de los autos grandes. Si nos damos cuenta en la gráfica, que es la gráfica de intervalos de autocompresión, nos damos cuenta que de cierto modo se encuentra en el centro y hay una cercanía donde el punto medio de los autos medianos tiene interacción tanto con los autos grandes como con los autos compactos. Comparte información en cierto punto, así que hay cierta igualdad entre ellos. ¿Qué es lo que nos dice así? Aquí, que el auto mediano tiene interacción tanto con la agrupación del auto compacto como con la agrupación del auto grande. Nos dice las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. En este caso, el auto compacto y el auto grande comparten una letra con los autos medianos. Aquí tenemos la gráfica de Tukey, donde nos damos cuenta que en el valor de 0, de cierto modo, el auto grande nos compara el auto grande contra el auto compacto, no hay una cercanía. Mientras tanto, el auto mediano contra el auto grande, el auto compacto y el auto grande contra el auto mediano, nos damos cuenta que en sus gráficas las dos llegan al 0 o tienen una interacción con el 0, que es lo que hace que tengan una unión. En comparaciones de parejas de Fisher, agrupar la información que utiliza el método LSD
de Fisher y un nivel de confianza del 95%, nos damos cuenta que la agrupación le indica igual que en el de Tukey, donde nos dice que el auto mediano comparte información o agrupación tanto con el auto compacto como con el auto grande. Y las pruebas individuales de Fisher para diferencia de las medias, dice que entre el auto mediano y el auto compacto la diferencia es de menos 2.60, con un EE de diferencia del 1.99, un intervalo de confianza del menos 6.69 al 1.49, con un valor de T de menos 1.30 y un valor ajustado de P de 203. Si nos damos cuenta de los tres valores, el único que da por debajo del valor de significancia de 0.5 es el de auto más grande y auto compacto, lo cual dice que en este caso sus medias son muy similares o tienden a tener mucha similitud. De aquí pasamos a las comparaciones múltiples de Dunet con un control. Agrupar la información utilizando el método de Dunet y un nivel de confianza del 95% con un factor, los factores que nos dice del auto compacto, mediano y grande. En este caso nos dice que solo el auto mediano y el auto compacto comparten agrupación. El auto grande no lo pone, dice, las medidas no etiquetadas con letra A son significativamente diferentes a la media del nivel de control. ¿Esto qué quiere decir? Que el auto grande se encuentra por fuera de la media, que en este caso sería pecho incluidas en las siguientes tablas. ¿Eso qué quiere decir? Que en un accidente en fuerzas de pecho, en desaceleración del pecho, el auto grande es menor y es menor la desaceleración de pecho. Las pruebas simultáneas de Nugget para la medida del nivel de medida de control nos da las diferencias de niveles entre el auto mediano y el auto compacto, y el auto grande y el auto compacto. Y nos damos cuenta que en el que hay menos diferencia, o en el valor ajustado de P, es entre el auto grande y el auto compacto. Y aquí vemos las comparaciones. Después vemos las comparaciones múltiples con el mejor NCB del HSU. Pruebas simultáneas del HSU para la media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles. Nos damos cuenta que los valores y donde el valor de P es menor, vuelve a ser otra vez entre el auto grande y el auto compacto. Eso quiere decir que estos datos tienen una media muy cercana. Y aquí vemos la gráfica donde nos damos cuenta que el auto mediano y el auto compacto, en cierto modo, llegan a interactuar. Que dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, este es significativamente diferente porque tiene un intervalo en 0. Su cota está en el 0 directamente, a diferencia de los otros tres. Y esta es la gráfica de intervalos de auto compacto y de auto mediano, donde dice el auto compacto, auto mediano y auto grande, con un intervalo de confianza del 95%. En la media, donde la media de este es 44.7, que se encuentra en la media de este es de 42.9 y la media de este es de 39 cerrados. Y estas son las gráficas de residuos para autos compactos, medianos y autos grandes, donde nos damos cuenta que están muy pegados al alineado, lo cual nos dice que hay una agrupación mayor. Y en este el valor ajustado de igual manera. Son valores muy juntos de los tres. Y en el residuo o el histograma también nos indica. Con eso podremos llegar a la conclusión de que los datos o las medias llegan a ser iguales más que nada por el valor mediano de la media de los autos medianos, que van a compartir valores, o su media llega a compartir valores ya sea con el auto compacto o con el auto grande. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, que nos dice: ejercicio de lesiones en la cabeza
con un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las medidas de las unidades de medida del HIC por las siglas del Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos surgieron de automóviles grandes. Los autos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Muy bien. Al igual que el ejercicio anterior, este va igual sobre Este trata sobre lesiones en las cabezas de maniquíes. Nos damos cuenta que primero nos pide que con un nivel de significancia de 0.5 someter a prueba si la hipótesis nula, la cual dice que las diferentes categorías tienen la misma media, y también nos hace la pregunta de verificar si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros que un auto mediano o un auto compacto. Muy bien, estaremos pasando a Minitab, donde ya tengo los datos puestos de este ejercicio. Primeramente vamos a pasar aquí a estadística en ANOVA en prueba de igualdad de varianzas. Respuesta, los datos en diferentes columnas: auto compacto, mediano y grande. Aceptar. Que dice el método de la hipótesis nula, que todas las varianzas son iguales; la hipótesis alterna, que por lo menos una varianza es diferente; y el nivel de significancia del 0.5, donde vemos que los intervalos de confianza y las desviaciones estándar todas dan por encima del 0, lo cual significa que todas son positivas. En pruebas, en comparaciones múltiples y de Levene, nos damos cuenta que el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia del 0.05, lo cual nos dice que no hay la información suficiente para aceptar la hipótesis nula, pero sí la información suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo cual nos dice que todas las medias no son diferentes. En este caso, alguna de las medias debe tener su diferencia. Y en la prueba de igualdad de varianzas del auto compacto, mediano y auto grande, nos damos cuenta que de cierta manera tienen similitudes, porque comparten datos. Aunque los datos llegan a ser mínimamente más pequeños, nos damos cuenta que tienen interacciones entre ellas mismas. Ya sea el auto compacto tiene interacciones con el mediano y con el grande, como viceversa. El auto grande tiene contacto con los otros dos. Así que después de esto, nos damos cuenta que de cierta manera hay cierta igualdad en las medias. Si vamos pasando estadísticas, en ANOVA, un solo factor. Las opciones son 95%. Todas las tablas, las gráficas, 3 en 1. Resultados. Vamos a aceptar. Aquí dice la información del factor, que son 3 valores, que son los autos compactos, medianos y auto grande. En el análisis de varianza, donde el valor de P nuevamente nos sugiere un valor muy elevado, en el cual significa que no hay información suficiente para rechazar la hipótesis nula por este valor de P que sobrepasa el valor de significancia. El resumen del modelo con la desviación estándar al cuadrado predeterminada y ajustada, nos damos cuenta que es de 0. Las medias, nos damos cuenta que el auto grande tiene unas medias muy elevadas a comparación de los que se separan mucho a comparación de las demás. De hecho, nos podemos dar cuenta aquí que las medias no tienen cercanías, ya que la media del auto compacto es de 430, que tiene una diferencia de casi
casi 42 puntos de el auto mediano, el cual tiene una diferencia de casi 6 puntos del auto grande, con una desviación estándar agrupada del 125.9778. En la agrupación nos damos cuenta que los tres están agrupados en el mismo, lo cual quiere decir que los tres comparten el mismo grupo. Dice, las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. En este caso, significaría que son iguales, como ya que las tres comparten la misma agrupación. Eso quiere decir que comparten medias, en este caso, según la información de Tukey. Y en este caso nos damos cuenta de esto, que el valor de P es, en los tres casos, son mayores a nuestro nivel de significancia, lo cual nos rechaza la hipótesis nula. Y la pregunta que dice que si los autos grandes son más seguros, de acuerdo a esto, de acuerdo al valor de P que es más ajustado a 1, se puede llegar a decir que sí, que los autos grandes llegan a ser más seguros que un auto compacto o un auto mediano. Y que nos damos cuenta que en el intervalo de confianza simultáneo del 95% de Tukey, las tres pasan por el 0 y sobrepasan el 0. Igual en la agrupación de Fisher, las tres agrupan en el mismo grupo, lo cual significa que no tienen diferencias. El valor de P en ese caso, de igual manera, es elevado, mayor que nuestro nivel de significancia. En los intervalos de confianza de Fisher también sobrepasan el 0 y tienen conexiones. En la agrupación de información utilizando el método de Dannett y un nivel de confianza del 95%, de igual manera nos vuelve a agrupar en el mismo, nos vuelve a poner en el mismo grupo a los tres valores. Esos intervalos de confianza también sobrepasan el 0.05. Así que más que nada nos damos cuenta que comparten la media, cada una de estas, por lo cual están agrupadas, están puestas en la misma agrupación las tres valores, pero los niveles de confianza son mayores al 0.05, que es nuestro nivel de confianza, lo cual nos dice que no todas las medias son iguales. Así que no habría información suficiente para corroborar o para decir que nuestro nivel de significancia, que la hipótesis nula se apruebe debido a que todos los valores sobrepasan el nivel de confianza, como decía aquí. Si el valor de P es más pequeño que nuestro nivel de confianza, en este caso de 0.05, conduce al rechazo de la hipótesis nula, el valor de las medias. Ok, un error. Al revés, debido a que todos los puntos son más grandes, el valor de P es más grande que nuestra hipótesis, nuestro nivel de confianza, no se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que hay similitudes entre las medias, y lo cual nos dice que de igual manera nos damos cuenta que también los autos mayores, al tener una media un poquito más grande, quiere decir que los autos mayores o los autos más grandes son más seguros que los demás autos. Pero con esto llegamos al punto de que no podemos rechazar la hipótesis nula, debido a que no hay la información suficiente para decir que no hay similitud entre las medias, ya que todos los valores sobrepasan el valor de significancia de 0.05. Muy bien. Bien. Pasamos al siguiente tema. Dice análisis de varianza de dos factores.
En el análisis de varianza de dos factores. La definición es: existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los dos factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Como objetivo, con los datos muestrales clasificados en base a una variable de región y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Y pasamos al primer ejercicio, que dice: ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medida HAC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilicen un nivel de confianza del 0.5 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. En este caso, vemos que los datos son similares a los de los de la primera tabla o el ejercicio anterior. Sin embargo, en este caso estaríamos usando un análisis de varianza de dos factores. Estamos pasando aquí a Minitab. Ya está el... En este caso me ha quedado cada ejercicio. Es aquí. Dice: los requisitos para análisis de varianza de dos factores. Que dice: para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribuciones aproximadamente normal. Las poblaciones tienen las mismas varianzas o desviación estándar, que es la media al cuadrado, o una desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. El procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Muy bien, ahora sí pasamos al primer ejercicio. Dice: ejemplos de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Aquí nos damos cuenta que nos arroja una tabla donde dice el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande. Nos está dando tres valores de cada uno: tres valores de extranjero en compacto y tres valores de nacional en compacto. De igual manera nos da los mismos valores en medianos y en grandes. Muy bien. Estaríamos pasando aquí a Minitab, donde ya están las tablas cargadas. Una tabla cargada. Para resolver esto, primero estaremos en donde queda estadística, ANOVA, análisis de medias. Que dice que esto sería para determinar si las medias de cada grupo difieren de la media general para datos normales, binomiales o de Poisson. En respuesta es del pecho en G. Y en el primer dato vamos a poner el tipo. Y en el segundo, dato, el tamaño del automóvil, con nivel de significancia de 0.5. Le damos en aceptar.
En esta tabla nos podemos dar cuenta que los efectos de interacción entre el SEO compacto, extranjero, grande, mediano y nacional, que es compacto, grande y mediano, los valores no se alejan mucho del cero, estando muy cercanos cada valor al cero. Y en efectos principales del tipo de automóvil, nos damos cuenta que el extranjero, su punto se encuentra entre el 4.111 y el del nacional se encuentra en el 39 cerrados. Por ende, los valores no sobrepasan sus límites establecidos. Y de igual manera, en los efectos principales del tamaño de automóviles, nos damos cuenta que los tres valores del compacto, grande y mediano, ninguno de los tres sobrepasa sus límites establecidos. Muy bien. Parece que se la cámara. Ya tengo problemas con la cámara. Muy bien. Después de esto, pasamos aquí en estadísticas. ANOVA balanceado, que es el que determinará si las medias de dos o más grupos difieren cuando los datos son balanceados. Vamos aquí. En respuesta le damos aceleración del pecho en G. En la parte de abajo vamos a dar tipo de automóvil, el tamaño del automóvil y después vamos a seleccionar tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Le damos a aceptar. Después aquí nos damos cuenta que nos da el factor del automóvil, que es del tipo fijo, y el tamaño del automóvil también, que es de tipo fijo. Los niveles, que son 2 y 3. El tipo de automóvil son dos niveles, que son el extranjero y el nacional. Y en el tamaño del automóvil son tres niveles, que son el compacto, el grande y el mediano. O sea, el análisis de varianza de desaceleración del pecho en G, en la fuente del tipo de automóvil, dice que GL es de 1, el SC es de 117.56, el MC es de 17.55, el valor de Fisher o F es de 5.44 y el valor de P es de 0.038. Aquí nos damos cuenta que desde el punto P, que es menor a nuestro nivel de significancia, el 0.5, quiere decir que no hay la información suficiente para aprobar la hipótesis nula, pero sí la información suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que dice que en las medias hay cierta diferencia en el tipo del automóvil. Sin embargo, en el tamaño del automóvil nos damos cuenta que el valor de P es mayor, lo cual significa que no hay la información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y el tipo de automóvil, por el tamaño del automóvil, también es mayor que nuestro punto de P, donde tiene un error de 12 y un total de 17 y un SC de 546.44. En resumen del modelo, nos da la S, la media, que es de 4.64878, la varianza, que es de 52.54, y la varianza al cuadrado ajustada, que es de 32.77, lo cual nos da el porcentaje de que de 100 datos, el 32.77 de los datos se encontraría en estos ubicados. De ahí las gráficas de residuos para la declaración del pecho en G. Nos damos cuenta que en la gráfica de probabilidad normal, cada uno de los valores está muy cercano a la línea. En los ajustes, que son puntos un poco dispersos, pero que son muy pocos, salen de sus niveles, nuestro histograma con la campana de Gauss y el orden de observación. Después pasamos aquí en estadística, en ANOVA, y vamos a ir usando las diferentes herramientas que nos genera esto. Primero vamos a dar en gráfica de intervalos con grupos. Vamos a seleccionar desaceleración del pecho en el primero, y en el segundo el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Vamos a aceptar. Y nos damos cuenta aquí
que en los autos extranjeros, los compactos, su media es de 47, con unos intervalos que están entre el 31.88 y el 62.11. Igual, en los grandes, nos damos cuenta que su media es mayor, que es de 39.66. Es menor, es decir, y sus intervalos están entre el 22.75 y el 56.57. Y en los autos medianos es del 45.66. Esos intervalos. Nos podemos dar cuenta que en los autos grandes, tanto su media es menor y sus intervalos son más amplios en cuanto a la desaceleración en pecho en G. Por lo cual nos estará diciendo que al menos en los autos extranjeros hay una mayor desaceleración. Sin embargo, nos damos cuenta que en los autos nacionales hay una menor desaceleración y tiene una media más cerrada, por lo que nos estaría diciendo que en teoría los autos grandes nacionales serían un poco más seguros en accidentes de desaceleración de pecho en G que los autos extranjeros. Aquí, después pasamos aquí en estadística, en ANOVA, en gráficas principales, desaceleración de pecho en G y tipo de automóvil y tipo de tamaño de automóvil. Nos damos cuenta que en el tipo de automóvil hay una caída y que es la media de la nacional es de 39, mientras que la media de extranjeras es de 44, lo cual nos dice que la media es menor, por ende hay menos accidentes en los autos americanos, en los autos nacionales, y de igual manera nos damos cuenta que la media más pequeña es de los autos grandes, lo que quiere decir que los autos grandes nacionales son más seguros, mucho más seguros que cualquier otro tipo de carros, ya sea los medianos o los compactos, que en este caso su media, como es más elevada, quiere decir que son menos seguros que un auto grande. Muy bien, y con esto estaremos terminando este ejercicio, en el cual nos damos cuenta que un automóvil grande es más seguro si es nacional. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida del HAC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero y nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05%. Bien, pasamos aquí a Minitab, donde ya están los datos cargados de lesiones en la cabeza, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Al igual que el ejercicio anterior, nos damos cuenta que nos da 12 tipos de automóvil, que son los extranjeros y los nacionales, y nos da 3 tamaños de autos, que es el compacto, el mediano y el grande. Muy bien, pasamos primero aquí a estadísticas. En ANOVA, análisis de medias. En el primero, vamos a poner lesiones en la cabeza. En el factor 1, tipo de automóvil. Factor 2, tamaño del automóvil. Muy bien.
damos cuenta que al menos en este ejercicio los valores están un poquito más separados del uno en efectos de interacción. Solo el auto compacto nacional tiene una cercanía más cercana al cero y el auto compacto extranjero. Sin embargo, el auto grande y el auto mediano en ambos casos está un poquito más separado, teniendo su media un poquito más separada del cero. En los efectos principales del tipo de automóvil nos damos cuenta que no hay un punto rojo, que el punto del auto extranjero o su nivel, el valor es de 427.44, donde su intervalo es de 447. Nos damos cuenta que el punto o el valor está muy alejado de sus límites, y de igual manera en el auto nacional, que su límite es de 320.8 y el auto se encuentra, o los efectos del tipo de automóvil nacionales están en 340. En ambos casos nos damos cuenta que su media está separada de sus intervalos, lo cual nos dice que es una media más centrada. Igual en los efectos de tipo del tamaño del automóvil, nos damos cuenta que en el auto mediano su media está más cercana, sobrepasa poquito a la media, que es de 383.9, y nos damos cuenta que el auto mediano su valor es de 388.5. En el auto grande es de 348.66 y en el auto compacto es de 414.66. En los tres valores nos damos cuenta que están muy separados sus intervalos, tanto de máximos como mínimos. Muy bien. Vamos a pasar otra vez aquí en estadísticas, en ANOVA balanceado. Aquí vamos a poner lesiones en la cabeza. Y aquí vamos a poner tipo de automóvil, tamaño del automóvil. Abajo es tipo de automóvil por tamaño del automóvil. Aceptar. Información del factor: el tipo de automóvil es fijo con dos niveles, que son el extranjero y el nacional, y el tamaño del automóvil es fijo con tres niveles, que es el compacto, el grande y el mediano. En el análisis de varianza de lesiones en la cabeza, ya tanto sea como el tipo de automóvil como en el tamaño del automóvil, ambos casos su valor de P es mayor que nuestro nivel de significancia. Por ende nos estará diciendo que no tenemos la información suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual dice que las medias son similares, no tienen una media muy similar. Y de igual manera, cuando multiplicamos el tipo de valor del tipo de automóvil por el tipo del tamaño del automóvil, también sobrepasa nuestro nivel de significancia. En este caso, los 3 puntos estarían sobrepasando nuestro nivel de significancia, lo cual estaría diciendo que no hay la información suficiente para rechazar la hipótesis nula. En un resumen del modelo, la media es de 123.019 con una desviación, una varianza del 33.15 y una varianza cuadrada del 5.30. Nos quiere decir que de 100 valores, el 5.30 de los datos se encontraría aquí. En las gráficas de residuos para lesiones de la cabeza, nos damos cuenta que los valores son muy pegados a la línea. Y contra los ajustes igual, tienen marcados los residuos. En el histograma nos damos cuenta que los datos están un poquito más cargados del 0 para atrás, a los lados negativos, y en el orden de observación de igual manera. Hay mayor cantidad de datos en el lado negativo. Vamos a ir comprobando. Vamos aquí en intervalos de 2. De igual manera, en este caso nos damos cuenta que en el auto grande tiene una media de 457. De hecho, nos podemos dar cuenta que las tres medias en los autos extranjeros son similares en cierto punto, porque tienen una cercanía. Porque en los autos compactos es de 445, en el auto grande es de 457 y en el auto chico, el mediano es de 380. Tienen una similitud. Sin embargo, en
vemos un poquito más la diferencia en los autos nacionales, que no tienen una cercanía como en los autos extranjeros. Las divisiones estándares individuales se utilizan para calcular los intervalos. En el caso del automóvil grande, compacto, tiene intervalos un poquito más cerrados en cuanto al grande nacional y al mediano. Vamos aquí en gráficas de efectos principales. Aquí en esto podemos comprobar que, como en el ejercicio anterior, el índice de lesiones en la cabeza es menor en los autos nacionales, pero de igual manera nos damos cuenta que es menor en los autos grandes, por lo cual nos está indicando que los autos grandes americanos, o en un auto grande nacional, hay menos lesiones en la cabeza durante un accidente que en un auto extranjero compacto, que sus niveles de media son muy elevados. De igual manera podemos llegar a dar aquí, a cambiar los valores y poner primero el tamaño del automóvil y después el tipo del automóvil, en el cual nos arroja lo mismo. El tamaño, el auto grande es más seguro y nacional. Vamos aquí en estadística, en ANOVA, en la última que es gráfica de interacciones. Aceptar. Nos damos cuenta que en el auto mediano, de ambos casos, del nacional y del extranjero, hay una interacción en sus medias, debido a que el de este es de 380 y el de este es de 397. Quiere decir que tiene una media muy cercana en sus autos medianos. De igual manera vemos que hay interacciones en los tres puntos, en autos grandes, medianos y autos medianos, grandes y compactos tienen interacciones. Sin embargo, la que tiene menor interacción, o de cierta manera su media es menor, es la del auto grande nacional, que es de 240, mientras que el auto grande extranjero es de 457. Lo cual nos estaría diciendo que en un auto nacional los autos más seguros deberían ser los autos grandes, y en el caso de un auto extranjero o un auto mediano llega al tener una media menor, quiere decir que sus índices de accidentes o lesiones en la cabeza durante un accidente son menores en un auto mediano. Muy bien, con esto estaríamos llegando a la conclusión que hay un efecto en el factor de renglón del tipo de automóvil, lo cual nos dice que los autos nacionales llegan a ser más seguros o llevan a tener una media menor durante un accidente y una lesión en la cabeza. Y el factor de la columna del tamaño del automóvil también depende mucho, ya que un auto grande ya va a tener una media más pequeña, lo cual nos indica que es un auto un poco más seguro y no hay tantas lesiones en la cabeza durante un accidente. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.